Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Entonces iniciemos. Yo voy a colocar por acá la camarita para que ustedes más o menos me vean y podamos iniciar pues con las personitas que están. Por ahí se estaba conectando también, se ha intentado conectar una persona, no ha podido. Bueno, entonces iniciemos. Nuevamente, muy buenos días para todos. La idea de este espacio es poderles contar cómo estamos trabajando con el tema del subsidio de vivienda, cuáles son las novedades, qué hay de bueno, qué hay de malo, ¿sí? Contarles cómo estamos trabajando, cuál es la realidad actual con el tema del subsidio de vivienda, ¿sí? Cualquier inquietud o duda que se presente, pregunten, las personitas que estén conectadas, pregunten. Los que vayan a ver este video luego nos pueden pasar las inquietudes con Andrea y podemos ir como aclarando como cada una de las dudas que tienen. Antes de iniciar, pues yo me presento, mi nombre es Álvaro Rosero Ortiz, yo soy analista corporativo del área de gestión comercial de eventos de Confenalco Quindío. Este es el área especializada de la caja, la encargada de hacer acompañamiento empresarial a todas nuestras empresas afiliadas. Nosotros lo hacemos a través de la oferta en servicios, visitamos a todas nuestras empresas y promocionamos muchos de los servicios que maneja la caja de compensación. Somos el puente directo entre la caja y la empresa. Por eso cualquier reunión, capacitación, siempre voy a ser yo la persona asignada para ustedes para hacer ese tipo de acompañamiento. Nosotros manejamos toda la oferta en servicios, todo lo que sea con Fenalco nosotros lo manejamos, pero ya de pronto si ustedes necesitan una información más al detalle, más profundidad en el tema de formatos, en el tema de documentación, ya tenemos que direccionarnos directamente con el área que corresponda. Por ejemplo, en esta charla les voy a contar todo lo relacionado con el subsidio de vivienda, pero muchos de ustedes van a querer profundizar el tema de documentación y eso, entonces ahí es donde los voy a invitar a que trabajemos en la página web de Confenalco, la que vamos aquí a trabajar, la que les estoy visualizando. Vamos a trabajar con la página web y vamos a trabajar de forma presencial o por teléfono directamente con los asesores que son los encargados de vivienda, que ellos son los que manejan como el tema de documentación, formatos y todo lo demás, como para poderse postular la persona. Pero conmigo van a aclarar todas estas dudas, entonces por eso esta charla es tan importante para poderles contar. También les quiero contar, como balance social, la caja de compensación con Fenalco Quindío, que es la única caja aquí en el Quindío. Manejamos aproximadamente 10.850 empresas en este momento. De esas 10.850 empresas, tenemos más de 89.000 trabajadores. Y de esos 89.000 tenemos más de 85.000 beneficiarios, que esos son los beneficiarios, los que están dentro del grupo familiar de ustedes. Entonces, a nivel general, estamos bien, hemos crecido bastante desde que inició la pandemia a nivel empresarial, la caja ha crecido. Yo les cuento, las cajas de compensación fueron creadas hace más de 65 años, fueron creadas por el Estado. Somos incluso vigilados por una entidad del Estado, que es la Superintendencia de Subsidio Familiar. Pero nosotros no manejamos recursos del Estado, manejamos recursos propios de acá de la región. ¿Qué quiere decir? Que todas nuestras empresas afiliadas, las 10.800 que les conté ahora, esas empresas realizan un aporte mensual por cada uno de ustedes. El aporte es del 4% del valor de la nómina y ese 4% son los aportes para fiscales que les llegan a las cajas de compensación y de ahí es que sale el presupuesto para entregar estos subsidios de vivienda, el subsidio familiar, el subsidio al desempleo, ¿cierto? El subsidio por muerte y muchos servicios de recreación, capacitación, turismo que la caja viene entregando. Entonces, digamos que las empresas son las que sostienen las cajas de compensación. Si no existieran las empresas, no existiera Confenalco, no existiera cualquier caja en el país. Entonces, ¿por qué se creó Confenalco? ¿Por qué se crearon las cajas? Para brindar bienestar a quién? A nuestra población afiliada y acompañar a sus empresas. Entonces, por eso estamos aquí, para poderles contar pues toda esa información. Quería que ustedes sepan cómo funcionan las cajas de compensación, de dónde salen, cómo se producen, qué manejan, ¿sí? Y para que ustedes tengan una idea qué es Confenalco. Todo trabajador que labore acá en el Quindío es afiliado a Confenalco Quindío. Siempre. No existe otra caja acá en el Quindío, somos Confenalco Quindío.
Ustedes van a escuchar Confenalco Valle, Confenalco Antioquia, Confenalco Tolima, y hay veces que esa palabra Confenalco uno le hace pensar de que hace parte de la misma empresa, y no es así. El hecho de que llame Confenalco es un nombre institucional que salió hace más de 40 años, salió ese nombre institucional, y que ha venido cambiando, pero son 43 cajas del país y son 43 empresas completamente diferentes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos el mismo objetivo, tenemos casi los mismos subsidios, ¿cierto? Cambiamos algunas políticas, pero somos empresas completamente diferentes. Entonces, eso quería que ustedes tengan una idea como qué es eso, qué es Confenalco. Entonces, arrancando con el tema de los servicios, aquí les estoy visualizando la página. A cargarla. El señor Jorge Iván alzó la mano. ¿Presenta Álvaro, alguna buen duda? día, ¿cómo estás? Bien, gracias, sí, señor. Qué buen hombre, qué bueno verlo a ver. Por aquí ya estamos recordando a los compañeros para que ingresen y estén pendientes de la charla. Ah, perfecto, listo, perfecto. Les puedo pedir un grande favor. Aquí en el chat, nuevamente les voy a volver a compartir. Aquí está Porque de el link pronto de la hace el mismo asistencia. formato de la otra cámara. Exactamente. Si ustedes, por favor, nos pueden ayudar diligenciando la asistencia de las personas que asistan a la charla, les agradecería mucho, ya que debemos dejar registro de esta reunión. Entonces, aquí les compartí el link de la asistencia para que, por favor, me ayuden diligenciando esta asistencia. Igual, si me puede ayudar también Andrea, mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, ¿quién me confirma que puede ver la pantalla con Fenalco? Álvaro, se ve bien, se ve perfecto. Perfecto, perfecto. Listo. Entonces arranquemos. ¿Qué es el subsidio de vivienda? Es un subsidio que se entrega a toda nuestra población afiliada, que venimos trabajando hace más de 35 años con el tema del subsidio de vivienda. Ha venido cambiando mucho en el transcurso de estos últimos años y eso es lo que les quiero contar en esta charla. El subsidio de vivienda va dirigida para esas personas que necesiten comprar su vivienda por primera vez, que estén en una vivienda nueva de interés social, no una vivienda que sea usada, es una vivienda nueva que se está manejando un subsidio. Les cuento desde el principio. El pasado 1 de septiembre del año 2019, el gobierno nacional firmó un decreto. El decreto se llama 1533. Es un decreto que regula la concurrencia de subsidios. ¿Qué es la concurrencia de subsidios para que ustedes me puedan entender más o menos? La concurrencia de subsidios es la suma entre el subsidio que entregan las cajas de compensación más otro subsidio que entrega el gobierno nacional. ¿A través de qué programas entrega el gobierno nacional? El gobierno nacional entrega subsidios de Mi Casa Ya, que yo sé que muchos de ustedes se familiarizan con ese nombre. Mi Casa Ya, Fonvivienda, VIPA, que es vivienda prioritario, que se entregó hace algunos años. Esos son los subsidios que van ligados al gobierno nacional. Entonces, ¿de cuántos son los valores? ¿O qué dice dentro del decreto? En el decreto me dice que para las personas que no me superen los 2 salarios mínimos, ojo pues, 2 salarios mínimos, estamos hablando de 2.320.000 pesos. Los que no me superen ese rango salarial, que está entre 1 hasta 2 salarios mínimos, van a tener derecho a recibir 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿sí? Que es equivalente en este momento a 58 millones de pesos. ¿Cómo se dividen esos 58 millones entre los dos subsidios? De parte de Confenalco Quindío, aquí les voy a mostrar, de parte de Confenalco Quindío, son 34 millones 800, ¿sí? En ese rango salarial. Del gobierno nacional son 23 millones 200, para un total de 58, ¿sí? ¿A qué va dirigido eso? A personas que estén en el rango A, entre 1 hasta 2 salarios mínimos. ¿Por qué el gobierno nacional lo dispuso así? Porque se identificó que dentro de las cajas de compensación, casi el 70% de nuestra población afiliada son personas que están en el rango A, entre 1 a 2 salarios mínimos. Son personas que se les dificulta tener su vivienda de interés social, porque al tener bajos ingresos, las aprobaciones de los créditos van a ser también muy bajos y las viviendas siguen siendo muy costosas. Entonces, por esa misma razón, fue que lo que hizo fue inyectarle un poco más de subsidios para que ustedes tengan derecho pues a por lo menos a una oportunidad más grande de poder tener la vivienda de interés social. Entonces por eso les aumentaron hasta 50 salarios mínimos.
¿Pero qué lo dijeron? De 1 hasta 2 salarios mínimos. Cuando las personas superan ese rango y están entre los 2.320.000 y los 4.640.000, van a tener solamente derecho a recibir un solo subsidio y sería por un valor de 23.200.000, ¿sí? Después de los 4.640.000, que es el rango máximo de la vivienda, de la aplicación de la vivienda de interés social, para el subsidio, esta persona lamentablemente ya no va a poder aplicar un subsidio de vivienda en Colombia. Los subsidios de vivienda solamente aplican hasta 4 salarios mínimos. ¿Qué ventaja tiene esta persona que tiene un ingreso más alto? Que la aprobación de un crédito obviamente va a ser mucho más fácil, que la viabilidad va a ser mucho más fácil, pero obviamente no va a tener unos subsidios porque ya superan ese rango permitido. Esto no lo dice Confenalco ni lo dicen las casas de compensación. Esto ya lo regula el Ministerio de Vivienda, que es del Gobierno Nacional. Entonces ellos son los que regulan ese rango salarial. Entonces hasta ahora vamos solamente hasta 4. ¿Listo? ¿Cómo funciona o qué fue lo que sucedió? En el decreto 1533, ¿qué me indica? Este decreto tiene más o menos unas 50 páginas, que en general habla lo del subsidio de vivienda, cómo lo puede aplicar, pero hubo una serie de modificaciones este año en cuanto a ese tema del decreto. Confenalco sigue manejando las mismas políticas. Nosotros ya les voy a contar cuáles son los requisitos y todo para aplicar el subsidio, pero sí les quiero hacer una pequeña claridad en cuanto al tema de Mi Casa Ya. Este año, el subsidio de Mi Casa Ya, para las personas que apliquen, tuvo una pequeña modificación. Una modificación que nosotros, desde el punto de vista de nosotros, podemos decir que no es una modificación tan positiva, teniendo en cuenta que modificaron un requisito muy importante, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió con el subsidio de Mi Casa Ya? Desde el pasado 1 de septiembre del año pasado, se suspendieron las asignaciones de los subsidios de Mi Casa Ya porque se agotaron los cupos, ¿cierto? El Gobierno Nacional anualmente dispone de unos cupos a nivel nacional para entregar de subsidios de vivienda y pues en septiembre se agotaron. Entonces, razón por la cual suspendieron todas las entregas de subsidio y quedaron en stand-by muchos proyectos de interés social el año pasado. ¿Qué fue lo que sucedió este año? Pues indicaron de que a partir del 1 de mayo iban a iniciar nuevamente con las asignaciones de los subsidios, pero lo que no teníamos sorpresa es que modificaron un requisito muy importante. Ahora las personas, para que puedan aplicar este subsidio de Mi Casa Ya, aclaro, Mi Casa Ya, porque no es Confenalco, es Mi Casa Ya, van a tener que cumplir un requisito muy importante. ¿Cuál es el requisito para este año? El requisito es que cumpla un puntaje mínimo en una categoría que nosotros le evaluamos en el SISBEN. ¿Qué quiere decir? Que las personas que cumplan esa categoría entre A3 hasta D3, que es el rango, ahora les confirmo el rango real, estas personas son las únicas que van a poder recibir este subsidio de vivienda. Y les cuento la realidad actual. Podemos decir que un 70% de la población afiliada no tiene SISBEN, no cuenta con un SISBEN. ¿Por qué? Porque todos nosotros cotizamos a un sistema de seguridad social, tenemos unos ingresos mensuales y con el paso del tiempo esa cotización de seguridad social, eso es lo que determina ese puntaje y normalmente las personas llegan a un límite que ya incluso ya no ni siquiera tienen puntajes ni SISBEN. Y yo sé que muchos de ustedes estarán en esa condición. Entonces, estas personitas que estén en estas condiciones ya deben hacer un proceso, deben solicitar la visita para que le hagan la encuesta, el censo, directamente con la alcaldía municipal acá de Armenia, aproximadamente con la demanda que se está presentando, aproximadamente se está demorando entre 2 a 3 meses una visita. Ellos evalúan obviamente la capacidad económica, los empleos, el estado sociofamiliar, socioeconómico, el estado, la condición familiar, les revisan el sector, en general casi todo, ¿sí? Y todo eso es lo que determina el puntaje o la categoría que les vayan a asignar el SISBEN. Y esa categoría es la que asigna el subsidio de vivienda. Entonces, digamos que se ha vuelto como un poquito contradictorio ese tema del subsidio de Mi Casa Ya, porque obviamente una persona que tenga un SISBEN bajo, pues es una persona que tiene muy bajos ingresos y al momento de solicitar la aprobación de un banco, pues la posibilidad de aprobación es baja, ¿sí? He tenido muchos casos de personas que tienen SISBEN y que han hecho el proceso y les han otorgado esa categoría. No es imposible, como
como de pronto muchos pensarán. Digamos que es un proceso, ¿sí? Pero no es imposible. Pero ese es el requisito que es primordial para poder aplicar el subsidio de Mi Casa Ya. Entonces, este año usa muy pequeña modificación. Les debo contar la realidad en cuanto a eso, porque ustedes deben asesorarse. Nosotros como caja de compensación únicamente vamos con el subsidio de vivienda de nosotros, pero le debemos ampliar a ustedes también el subsidio de gobierno nacional, porque muchos buscan a las cajas para poder aplicar el doble subsidio y pues a veces se llevan esa sorpresa de que presentan este requisito que a veces es complejo. Entonces, en ese orden de ideas, les cuento. Las personas que estén interesadas en postularse subsidio de vivienda, primero deben solicitar el subsidio a la entidad que está otorgando el subsidio más alto. Y eso está dentro del decreto 1533, que primero deben utilizar, deben solicitárselo a la entidad más alta. En este momento, Confenalco es la entidad acá en el Quindío que está otorgando el subsidio de vivienda más alto. Entonces, primero deben solicitarlo con nosotros. Hay personas que han solicitado primero el de Mi Casa Ya y luego el de Confenalco. Ese proceso no es permitido. Primero es el de Confenalco y luego es de Mi Casa Ya. Listo. ¿Por qué dirán ustedes que por qué tiene que ser primero Confenalco? Porque como Confenalco es el primero que está otorgando el subsidio más alto, el subsidio más alto no se lo va a dar el gobierno nacional. El gobierno nacional da el más bajo. Entonces, ahí es donde generan esa confusión y ahí es donde nosotros les indicamos que deben ir a renunciar a unos subsidios, deben hacer un proceso que a veces genera malestar. Entonces nosotros tratamos de informarles que lo indicado es solicitárselo primero a Confenalco. Cumplir los requisitos que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos los mismos requisitos que deja el gobierno nacional con el subsidio. Nosotros tenemos otros requisitos, ¿cierto? Y eso es lo que les quiero contar en esta charla. Entonces les cuento. La vivienda de interés social acá en el Quindío y en Colombia, en este momento tiene un rango. Vamos desde 70 salarios mínimos hasta los 135 salarios mínimos, ¿sí? O sea que el tope máximo de la vivienda de interés social en este momento va hasta 156.600.000. Pueden notar que versus el año anterior, ese subsidio de vivienda subió casi, ¿qué? 15, 18% subió a comparación del año pasado. En cuanto a la vivienda de interés social subió 26 millones de pesos y el subsidio de vivienda solo subió 8. Entonces, como ustedes pueden notar, el subsidio de vivienda en este momento siempre va a ser mucho más bajo que la vivienda como tal. Este año quedó hasta 156.600.000, el próximo año también va a seguir subiendo y así sucesivamente, todo sigue subiendo cada año. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Mirar a ver si se puede de pronto separar una vivienda, iniciar un proceso de vivienda este año para que puedan conservar valores de este año, que es lo que nosotros buscamos. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para poderse postular al subsidio de vivienda? ¿Cierto? Aquí a mí me gusta trabajar mucho con la página y los invito a ustedes a que ingresen a la página web de Confenalco, www.confenalcoquindío.com. Hay un pequeño video. Este videito explica resumidas cuentas qué es Confenalco, cómo pueden aplicar el subsidio de vivienda. Aquí les explican. Si lo quieren leer más tarde, bien pueden ingresar y escuchar la información. En cuanto al tema de los requisitos, ¿cuáles? Primero, pues ser afiliado, porque nosotros, para nuestros afiliados, pues es el único beneficio que les entregamos. Toda nuestra población afiliada es el que tiene derecho a recibir este tipo de subsidios, ¿cierto? Para este año y desde hace, ¿qué? 2 o 3 años, ya no hay un grupo familiar como anteriormente era de que debían tener hijos o postularse con la mamá o el papá obligatoriamente. No. Este año ya se pueden aceptar postulaciones unipersonalmente, se pueden aceptar con grupos familiares, como ustedes prefieran conformar el grupo familiar, ¿cierto? Aquí les explican cómo se conformarían esos grupos familiares, los hermanos, los abuelos, el nieto, el bisabuelo, bueno, están las personas que lo conforman, ¿cierto? No haber recibido ningún subsidio de parte del Estado. Yo les recuerdo que los que de pronto vivieron acá en el terremoto hace 22 años, acá en el Quindío, pues en ese momento se entregaron muchos subsidios. Foren, Focafé, Lequinvaya, Inurbe, Instituto de Crédito Territorial, Mejoramiento de Vivienda, cajas de compensación, porque nosotros desde ese tiempo también se venían entregando subsidios de vivienda. Muchos subsidios ligados a la vivienda que en su momento muchos lo utilizaron. Les recuerdo que los subsidios de vivienda solamente se pueden utilizar una vez en la vida.
Si alguna persona alguna vez recibió algún subsidio de parte del Estado, desafortunadamente, no pueden volver a aplicar porque los subsidios de vivienda solo se reciben una única vez. Entonces, ese es un principal requisito. Tercero, no tener vivienda, ¿cierto? Dentro del proceso de la vivienda estamos hablando de casa, apartamento, lote, así que me hablaban de lotes, patrimonio familiar, que ese es el muy común, que en el terremoto le dieron la casa a mi mamá y mi mamá, como yo era menor de edad, pues claro, que dentro de la escritura legal. Yo hoy día ya soy mayor de edad, quiero postular mi subsidio de vivienda, lamentablemente no lo puedo hacer porque todavía me figura ahí que yo pertenezco también a la casa. Entonces deben levantar el patrimonio para que puedan hacer un proceso de vivienda con nosotros. Entonces ese también. Obviamente es un proceso notarial, no complicado, genera un costo porque todo proceso notarial hay que cancelar un valor, pero son valores bajos a comparación de los subsidios que van a recibir, entonces, pero sí deben hacer ese proceso. Cuarto, disculpen. Tener mínimo el 10% del valor de la vivienda que desean. ¿Qué pasa con ese 10%? Si uno va a ir a separar una vivienda, uno no le van a separar una vivienda solo de palabra. Cualquier constructora acá en el Quindío, en el país, siempre les van a pedir a ustedes una inicial, ¿sí? Una inicial de recursos propios, una inicial de ahorro, pero deben contar con una inicial. Algunas constructoras le dan un manejo especial a esa inicial. Le dicen, abónenos tanto y lo demás se lo diferimos a tantos meses y usted va abonando y va pagando la inicial. Como hay otras que dicen, no, hay que tener el 10% de una. Como hay otras que le dicen, no, hay que tener un 30% inicial y que ese 30% le suman los subsidios y le suman su ahorro. Así lo dicen. Entonces, teniendo en cuenta todos esos requisitos y todas esas condiciones que han puesto, la caja en este momento solicita 10% como mínimo del valor de la vivienda de interés social que ustedes escojan. Ese valor varía, nuevamente les digo, es de acuerdo a la vivienda que ustedes escojan. Acá en el Quindío, por mi experiencia y por todos los proyectos que nosotros hemos visitado, he visto viviendas desde 120 millones en adelante, aproximadamente, porque las viviendas han subido mucho de precio. Entonces, si por ejemplo una vivienda vale 120 millones y hay que tener un 10%, lo mínimo sería 12 millones. Como ejemplo, les pongo. Eso nuevamente le digo, depende de la vivienda que ustedes escojan. Ese 10% tenemos 3 modalidades para poder presentar ese 10%. Primera modalidad, la modalidad de cuota inicial. ¿Cuál es la cuota inicial? Ustedes van, se acercan a una constructora X, que es a la que deben hacer a partir de ahora, porque es a la que deben hacer. Se acercan a la constructora, separan la vivienda. Recuerden que la vivienda, pues, ustedes ya pueden hacer una promesa de compraventa con esa vivienda. Hacen todo el papeleo, piden constancia de las consignaciones que haga, presentan la promesa y listo. Esa es una forma de poder demostrar ese 10%, que se lo abonen directamente a la constructora con una cuota inicial. Otra modalidad muy conocida, la fiducia. ¿Qué pasa con la fiducia? Muchas constructoras manejan una fiducia. La fiducia es como un fondo de garantías que va ligado directamente a la vivienda y a un crédito, que ese fondo lo que hace es recibir todos los dineros, recaudar todos los dineros, y al momento de la entrega del inmueble es donde se van a desembolsar esos dineros directamente a la constructora. Con eso, ¿qué garantizan ustedes? Primero, cuidar su patrimonio, porque sus ahorros van a quedar protegidos directamente por una entidad financiera, ¿sí? Segundo, al momento de un desistimiento, la posibilidad de recuperar ese dinero es muy alta, realmente es muy alta. Entonces, esa posibilidad es súper alta en cuanto a tema. Tranquilidad, porque usted maneja sus ahorros directamente con una cuenta que se les abre de la fiducia, ¿cierto? Pero no todas las constructoras manejan fiducia y no todas las constructoras son malas. El hecho de que una constructora X, usted vaya y pregunte, ¿tienen fiducia? No tenemos fiducia. No significa que esa constructora sea mala, ¿cierto? Lo que pasa es que esto es un negocio, como cualquier otro. Y el negocio, a veces para las constructoras, es tener por lo menos un 50% del valor del proyecto vendido para poder empezar a construir. Porque esto es un gane-gana. Ellos ponen una parte y la otra parte la venden, ¿cierto? Normalmente las constructoras que manejan fiducia son constructoras de alto, que tienen un soporte económico
muy alto que pueden ellos poner el dinero y luego recuperarlo cuando se desembolse de la fiducia. Pero no todas las constructoras tienen esa facilidad. Entonces, si ustedes notan una constructora que manejan inicial directa, de forma directa, ustedes evalúen qué constructora es, si es reconocida, si no es reconocida, si ya tiene trayectoria acá en el Quindío, si no, si es una constructora conocida y no maneja fiducia, no pierdan esa con tranquilidad, porque es reconocida, porque no se les va a robar la platica, como dicen por ahí. Muchos Quindíos sí se han robado la platica, se han robado las ilusiones de muchas personas y ha sucedido mucho, pero es por eso mismo, falta asesorarse. Entonces, la recomendación de nosotros les damos, en lo posible sí, busquen una fiducia, pero si no la encuentren, igual no pierdan la oportunidad de hacer el proyecto. Tercero, el tema de las cuentas de ahorro programado de las cesantías. Las cuentas de ahorro programado para vivienda son cuentas que se abren en cualquier entidad financiera. No es una fiducia, cuenta de vivienda. Esas cuentas se pueden abrir desde 20,000 pesos en adelante en el banco donde ustedes prefieran. Todos los bancos manejan esas cuentas. Abren la cuenta programada para vivienda, inician un ahorro mensual y empiezan a generar ya el ahorro. Otra modalidad son las cesantías. Las cesantías es una prestación social que nosotros recibimos una vez al año, que es equivalente a un salario mínimo, que es equivalente a 365 días cotizados. Si las personas laboran durante un año completo, tienen derecho a recibir un salario de cesantías. Esas cesantías año por año se vienen acumulando en su fondo de pensiones. Esas cesantías se pueden utilizar para la vivienda, ¿sí? Entonces, todas estas modalidades sirven para poder aplicar a la vivienda. La que ustedes escojan, como quieran jugar, si quieren sumar las 3, si quieren sumar 2, si quieren solamente aplicar por una, ustedes pueden jugar con la vivienda como ustedes prefieran, ¿cierto? Pero sí deben presentarlo en cualquiera de estas modalidades hasta ahora. ¿Listo? ¿Tienen alguna inquietud hasta ahora las personitas que están conectadas? ¿Vamos bien? Bueno, espero que sí, que vayamos bien. Que incluso si tienen alguna inquietud, por favor, pregunten. Hacen la manito, pregunten. Por acá me alzó la mano el señor Sebastián. Cuéntenos, Sebastián. Álvaro, buenos días. Buenos días. Una consulta. Usted ahora hablaba sobre, digamos, las condiciones para uno acceder al subsidio. Y hablaba sobre los subsidios pues, que uno tuviera antes o qué es lo que pasa. Pues mi mamá tiene casa, ¿cierto? Ella pues es la dueña de la casa. Y pues yo con mi hermana, nosotros somos como los herederos, pues por decirlo así, ¿cierto? ¿Eso tiene pues alguna contravención en el momento si uno quiere como acceder al subsidio o tiene que haber como algo escrito en notaría, pues que aparezca uno como en un, no sé, testamento o en la escritura o algo? Listo. Bueno, le cuento. Cuando les contaba ahora al inicio, ese tema del patrimonio familiar, o a veces que lo dejan a uno como herencia o como beneficiario, porque hay varios tipos de afectación dentro de la escritura. A uno lo pueden dejar como beneficiario con nombre y cédula. A uno lo pueden dejar como testamento, como dijo el señor Sebastián, ya directamente repartidas los bienes, también se puede dejar dentro de la escritura. O se pueden dejar como un patrimonio familiar, que todos tienen que ver con la escritura pública a través del patrimonio, que es un grupo familiar. Cualquiera de esos grupos, cualquiera de estas condiciones que le mencioné, cruzan. O sea, toda esa información les cruza. ¿Por qué? Porque nosotros consultamos directamente con la Oficina de Instrumentos Públicos, con el Ministerio de Vivienda, con las notarías. Todas esas entidades manejan un sistema que les reporta con Fenalco. Entonces nosotros consultamos y pues si aparecen ustedes figurando en alguna escritura pública con cualquiera de estas afectaciones que les mencioné, pues les van a decir, les van a negar la posibilidad de poderse postular. Entonces, si de pronto usted presenta alguna de esas condiciones, pues la recomendación es solucionar ese tema notarial. Si es por ejemplo, un testamento, pues normalmente los testamentos se hacen aparte de las escrituras públicas, entonces muy probablemente no le cruce. Pero si es dentro de su misma escritura, que lo dejan como beneficiario o como titular o como patrimonio, debe levantar ese dominio para que pueda postularse. Ah, listo.
Listo, sí, esa era la duda. Tiene Listo, un costo, muchas gracias. señor Sebastián, tiene un costo, porque usted sabe que cualquier no proceso notarial Sí, tiene claro. costo. Pero realmente el costo no es tan alto, ¿sí? Para lo que usted va a recibir. Pero sí, lo debe hacer, sí, señor. Listo, Álvaro, muchas gracias. Bueno, invitación especial para todas las personitas que se terminaron de conectar. Veo que se han conectado ya varios. Bienvenidos a todos. Les voy a pedir un grande favor. Aquí en el chat les estoy compartiendo un link, que es el link de la asistencia. Les pido grandemente el favor a todos que nos ayuden con esta asistencia para dejar el registro de esta reunión. Parte de esta copia de esta reunión les mandaremos a las empresas también, a la empresa también para que tengan soporte. Entonces les pido el favor de que nos ayuden diligenciando esta pequeña encuesta. Don Jorge nuevamente me alzó la mano. Álvaro, buen día, ¿cómo están? Buenos días. Compañeras, compañeros, para esa parte de la licencia, no se preocupen que nosotros desde la oficina, los que están aquí conectados, lo estamos diligenciando, para que no se preocupen por Muchas esa parte. gracias. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna duda para el tema de vivienda? ¿Han entendido bien la información? He tratado de ser un poco claro. Este tema de vivienda es muy complejo, muy enredado. A veces genera malestar, a veces genera inconformidad, pero es por falta como de asesorarlos. Por eso me gusta contarles cuál es la realidad actual con ese tema de vivienda, para que ustedes tengan en sus mentes a qué le van a aplicar, a qué van a apuntar este año, a qué van a manejar eso. Entonces, continúo. Después de que ustedes ya presenten estos requisitos, inician la postulación con Confenalco. Ya se postulan con una serie de documentos, que esos son los que les estoy mostrando en este momento acá, que son documentos básicos que ustedes ya deben reunir. Dentro de las condiciones que están ahí, están las cédulas de las personas, presentar un certificado médico a la persona si de pronto se postula con una persona que es discapacitada, ¿cierto? Necesitamos un preaprobado del banco, más o menos para hacernos a una idea de qué tipo ustedes van a poder aplicar, ¿cierto? Porque es que si usted, por ejemplo, tiene un aprobado del banco por 70 millones y le dan un subsidio de 58, pues usted ya sabe que tiene aproximadamente para unos 100 para aplicar una vivienda. Entonces, todo eso nosotros hacemos el estudio, por eso es que le pedimos un preaprobado. Ni siquiera un aprobado, porque un aprobado es cuando uno presenta la documentación a la entidad financiera y ya la aprueban su crédito. Este es un preaprobado, un estudio de viabilidad donde me digan aproximadamente según sus ingresos cuánto se podría aprobar. Eso lo debe presentar, ¿cierto? Ya lo que es ya certificados, como ustedes demuestren, pues de ahorro, si son las cesantías, deben ir a su fondo de pensiones y cesantías y solicitar una inmovilización de cesantías. Inmovilizar no quiere decir que van a trasladar esa plática con Fenalco, no, esa plática va a seguir allá guardadita con la condición de que se va a congelar, se va a dejar quietica, congelada, durante el proceso de la vivienda. O sea que eso solamente va a comprometerlo para la vivienda. Y por eso necesitamos garantizar que esa plática no la van a utilizar para otras cosas. Por ejemplo, desempleo, educación, ¿cierto? Entonces, si es para vivienda, se deben inmovilizar. Entonces, hacen el proceso con la entidad y con eso presentan toda la documentación. Información importante. Proyectos. Tenemos una sala de ventas. ¿Qué es una sala de ventas? Es un área del área de vivienda, es como una sección del área de vivienda que lo que hace es hacer alianzas con algunas constructoras de acá del Quindío para comercializar los proyectos que ellos manejan. ¿Qué quiere decir? Que Confenalco en este momento no tiene proyectos propios. ¿Qué son propios? Que haga, que construya directamente. No los tenemos, ¿cierto? Pero sí comercializamos proyectos de unas constructoras. Entonces nosotros lo que hacemos es hacerles todo el puente completo, decirles existe este proyecto con estas condiciones, vale tanto, la inicial es tanto, ¿cierto? Asesorarlos en ese proceso de vivienda para que ya cuando te llegue a la constructora ya solamente sea firmar documentación. Nosotros somos como ese puente de comercialización. Entonces, dentro de la sala de ventas tenemos algunos, porque son todos los del Quindío. Muchos dirán, pero es que Confenalco tiene unos poquitos. ¿Esos son los únicos que hay aquí en el Quindío? No, hay muchos más, ¿sí?
solo que son constructoras que pues no se alianzan, no tienen alianza con Confenalco y por eso no presentan esa publicación en nuestra página, pero sí están. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si ustedes quieren saber todo el panorama, quieren saber como todo lo que manejan de viviendas de interés social acá en el Quindío, pues mi recomendación para ustedes es ingresar a una página muy conocida, fincarraiz.com. Ya muchos han escuchado esa página. Esa página es para que ustedes puedan enterarse de cuáles son los proyectos de interés social que se manejan en el país. Entonces, la recomendación es filtrar por el Quindío para que les aparezcan todos los del Quindío. Y ahí sí ustedes van a empezar a visitar esos lugares y determinar qué proyecto es el más adecuado para ustedes, ¿sí? Confenalco les tiene una noticia y eso es algo que les voy a contar ahora acá al inicio. Permítanme un segundo, por favor. Bueno, resulta que Confenalco tiene un proyecto. No sé si de pronto han escuchado. Se llama la Ciudadela Confenalco. Ahora al inicio les conté que Confenalco no tenía proyectos propios, ¿cierto? Porque resulta que la Ciudadela Confenalco fue un proyecto que hizo Confenalco, es decir, construyó Confenalco y lo construyó desde hace 2 años, ¿cierto? Y hasta el año pasado, la información oficial que se publicó fue que ya se vendió todo el proyecto, quedó completamente vendido. Pero ¿qué fue lo que pasó? Resulta que con esa modificación que les conté ahora al inicio, que habían cambiado el tema de mi casa ya y todo eso, que se acabaron los cupos en septiembre del año pasado, muchas personas que hicieron, compraron con subsidios que ya daban por hecho que ya los tenían asignados. Y resulta que el año pasado, para septiembre, pues claro, suspendieron los subsidios y cuando hicieron el cambio de año y modificaron los requisitos, muchas personas quedaron por fuera porque no los cumplían, no cumplían los requisitos. Entonces, razón por la cual quedaron muchos quedaron muchas viviendas de la Ciudadela disponibles, personas que les tocó renunciar al proceso porque no tenían el resto del dinero para poder continuar. Entonces, en este momento les puedo decir, compañeros, que hay viviendas de interés social de la Ciudadela Confenalco disponibles. Rápidamente, les voy a poner acá este videito para que ustedes vean rápidamente qué es la Ciudadela. Como ustedes vieron, el proyecto es espectacular.
Puedo decirles que es la única vivienda de interés social acá en el Quindío que entrega sus viviendas casi completamente terminadas. Están terminadas casi al 100%, lo único que necesitan son unos 2 closets en habitaciones y listo, lo tienen todo. Entonces, ese proyecto es muy especial pues por ese mismo acabados. Para este año tenemos un valor de 145 millones, pero quedan pocos. Nuevamente le digo, fueron apartamentos que existieron algunas personas que ya habían separado. Perdón. No, ya casi termino. Entonces son proyectos que la vivienda de interés social pues podemos decir, muchachos, que es muy buen proyecto, la verdad, con sus acabados. Y este valor de 145 millones para sus acabados sigue siendo una oferta muy tentativa y asequible para muchos. Entonces, los que estén interesados pueden comunicarse con el área de vivienda. Aquí les indicamos la asesoría, cómo separar. Quedan muy pocos, nuevamente les digo, no hay mucha cantidad. Fueron 200 apartamentos únicamente que se hicieron y esos poquitos, pues, quedarán por ahí unos 50 disponibles, pues pensaría pues por ese tema de desistimiento. Aún no he consultado cuántos están disponibles a hoy. Pero la invitación es para que ustedes consulten. Listo. Otra cosa, rápidamente, les cuento. Postulaciones para el subsidio de vivienda de Confenalco. Les tengo noticias y eso es importante también que lo tengan claro. Para este año tuvimos una postulación que fue del 17 al 28 de abril, que fue la postulación para el subsidio de vivienda. Inicialmente, ese era el objetivo, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que sucedió? Cuando modificaron el subsidio de mi casa ya, ¿qué hizo las personas? Se fueron a buscar todo el mundo a Confenalco. Todo el mundo que Confenalco, que porque mi casa ya era más complicado, ¿cierto? Entonces fueron a buscar a Confenalco. No esperábamos que se iban a triplicar las postulaciones en esta convocatoria. Entonces, razón por la cual se tomó una decisión. La decisión fue suspender las postulaciones del mes de julio y el mes de octubre. ¿Qué quiere decir? Que lamentablemente este año ya no vamos a tener postulaciones de subsidio de vivienda nuevo. ¿Por qué se tomó la decisión? Porque la caja no quiere ilusionar a las personas, no quieren jugar con sus sueños, ¿sí? Lo que nosotros queremos es que ustedes logren cumplir los sueños con nosotros, no ilusionarlos. Entonces, por eso no nos sirve ilusionar a las personas cuando no hay plática para tanta gente, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Confenalco? Suspender esas postulaciones y generar una serie de actualizaciones de subsidios en el transcurso del año para esas personas que se postularon y que están en lista de espera. Entonces, por eso, este año ya no tenemos postulaciones para subsidio de viviendas nuevas. Ya sería esta información, muchachos, que ustedes se vayan preparando, que miren todo el tema de proyectos, que miren tema de subsidios, todo para el próximo año, para la postulación ahora en abril. Entonces sería en abril del próximo año la postulación para el subsidio de vivienda. Pero nuevamente le digo, eso no es para desanimarse, eso es para ustedes motivarse a revisar el tema del ahorro, motivarse para hacer todo el proceso para que en enero sí esperarlos a ustedes y que se puedan postular. Pero sí, se tomó esa decisión porque la caja quiere entregar subsidios, no ilusionar. Entonces por eso fue que se suspendió, porque se postularon muchas personas y pues no hubo plática para tanta gente y lo que quiere la caja es entregarles a todos. Entonces, por eso no vamos a seguir recibiendo más solicitudes cuando no se les puede entregar al mismo tiempo. Entonces, por esa misma razón es que se suspendió. Pero del resto, mismos requisitos. Nuevamente les digo, si quieren y están interesados en la Ciudadela Confenalco, los invito, acérquense al área de vivienda, ahí les indicamos la información de la Ciudadela, cuántos apartamentos quedan, cómo serían las condiciones para separar y los que puedan y tengan la facilidad, los esperamos. Listo. Preguntas. Bueno, las preguntas. El señor Sebastián. Álvaro, otra vez. Bueno, una consulta. Sí, pregunte. Entonces, las personas que ganan entonces más de dos salarios mínimos, entonces, ese subsidio que baila o qué. No, baila no, sino que el subsidio va a ser más bajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los subsidios dobles, que es a través del subsidio por concurrencia, va únicamente hasta 2 salarios mínimos. Pero si usted supera esos 2 salarios mínimos, también va a tener derecho a recibir un subsidio, pero no de la misma cantidad. Ya serían solamente 20 salarios mínimos, equivalente a 3.200.000.
ese sería el subsidio para usted si usted supera ese rato. Y una pregunta, y esas casas, bueno, esas casas de la Ciudadela, ¿o qué valor tienen? Pues más o menos de pronto usted sabe, como un estimado. 145 millones están aproximadamente, y son apartamentos, no son casas. Bueno, apartamentos. ¿Sí? 145 millones. Más los acabados, puede decir que es una muy buena oferta, porque si usted averigua un proyecto X hoy día, usted le puede meter un apartamento desde 156 millones en obra gris. Tiene que sacar otros 10, 15 millones para que lo pueda dejar bonito en obra blanca. Entonces, con Fenalco le da todos los acabados. Entonces, puedo decir que ustedes están ahorrando también una platita ahí. Listo. Listo, muchas gracias, Álvaro. Bueno, caballero. El señor Juan David. Álvaro, buenos días. Muy buenos días. Para la inquietud mía es, cuando usted me dice que el ahorro que uno hace queda congelado, ¿aumenta o solamente queda el ahorro que uno tiene ahí? Pues usted, es que el que se congela son las cesantías, no el ahorro programado para vivienda. Entonces, si usted va al fondo de pensiones y usted dice, pues, usted pregunta, ¿cuánto tengo yo en cesantías? No, tengo 3 millones. Entonces, usted debe inmovilizar esos 3 millones, o sea, congelarlos por el tiempo de la postulación. Si pasado un año le entra más dinero, pues usted debe solicitar que le inmovilicen todo lo que tiene actualmente para que lo pueda comprometer para la vivienda. Porque obviamente ellos van a inmovilizar lo que esté actual, pero si el próximo año le entra más dinero, pues ese dinero no va a quedar incluido dentro de la inmovilización, ese va a quedar disponible. Entonces tendría que hacer ese proceso. Ok, sino que yo se lo pregunté porque yo estaba en el Fondo Nacional del Ahorro con las cesantías. Tenía 1.600.000 y cuando fue a retirarlo ya tenía 2 millones de pesos. Entonces, por eso era la pregunta mía. Pues al final yo hice pues todo el proceso, pero al final no salieron con nada. Entonces, al último me di cuenta de que ese ahorro estaba como, pues esa entidad estaba como entrando como en quiebra o algo. Entonces, ya varias personas les tocó retirar sus cesantías, incluyéndome, ¿no? Claro, sí, señor. Normalmente las cesantías generan una pequeña rentabilidad, ¿sí? Porque usted sabe que todo esto en Colombia es un negocio. ¿Y ellos qué hacen? Trabajan con su dinero. Entonces, por eso es que eso genera una pequeña rentabilidad en las cesantías. Entonces, por eso tiende a tener un incremento. No mucho, pero sí genera un incremento. Entonces, sí, señor. En este caso, pues debe inmovilizarlas. Ok. Bueno, Álvaro, otra pregunta. Yo sé que usted está hablando todo lo de los apartamentos, pues, en cuestión de nuevo, pero otra posibilidad de, por ejemplo, casa usada. Pues les cuento algo. En este momento, los subsidios de vivienda son solamente para vivienda nueva, hasta el momento. Sí, Pero sí. dentro de ese decreto 1533 hablan sobre algo de la vivienda usada. Ahí dice que van a dar hasta 22 salarios mínimos para vivienda usada, pero aún no sabemos quién lo va a regular, no sabemos quién lo tiene reglamentado, nada. Lo más probable es que eso lo saque el gobierno nacional, pero no sabemos en qué momento, no sabemos bajo qué condiciones, no sabemos nada. Pero está dentro del decreto. Entonces puede que en algún momento sí le den un subsidio para comprar vivienda usada. Pero si hoy día quiere hacerlo, solamente sería para vivienda nueva. Ok, listo. Listo, Álvaro. Muy amable. Muchas gracias por la Bueno, inquietud. caballero, claro que sí, con mucho gusto. ¿Alguna otra persona que quiera preguntar de pronto? Les agradezco mucho al señor Sebastián y Juan David por respondernos sus inquietudes. Son buenas inquietudes, son buenas preguntas y eso va a ayudar a todos, ¿sí? Para que puedan ustedes tener una idea. Preguntas, por favor. No olviden, por favor, la asistencia. Nuevamente se las comparto. Qué pena ser tan cansón con ese tema de la asistencia. Pero sí es importante para nosotros que diligenciemos, por favor, la asistencia. Ahí se las volví nuevamente a compartir acá. El tema de vivienda es complejo, como pueden ustedes notar, pero esto es vivienda, ¿sí? Esta es la realidad en cuanto al tema de vivienda. La invitación, ¿cuál es? Ingresen acá a la página, vean por favor el video, tenemos un video ilustrativo, vean los requisitos, revisen todo el tema de requisitos de documentación. No es complejo conseguir los documentos, realmente no lo es. Yo pensaría que lo más complejo en este momento es como los ahorros, porque sí hay que tener una inicial, pero el resto de la documentación no es compleja, ¿sí? Vayan mirando los proyectos.
Les cuento, no hay casas acá en el Quindío. Ustedes que andan mucho, se desplazan por muchos lugares, pueden notar que no hay casas acá en el Quindío, no hay casas de interés social. De pronto el próximo año puedan sacar algún proyecto, pero hasta el momento no hay casas. Todos son apartamentos. ¿Cuál es la ventaja? Que ustedes ya pueden vender o alquilar cuando ustedes quieran. Eso es una muy buena ventaja. ¿Por qué? Porque si usted recibe un proyecto de interés social X, compra un apartamento y usted no compra un apartamento en 140 millones, en 2 años ya no vale 140, ya vale 180 o 200, ¿cierto? Entonces usted lo vende, lo puede vender en cualquier momento, paga la deuda en el banco, lo que tenga en hipoteca y va y se compra una vivienda usada. Esa sería la estrategia. O sea que ya pueden vender o alquilar cuando quieran. Ya no tienen que esperar tanto tiempo ni irse a vivir a la vivienda, no. Ya deben, ya pueden alquilar cuando quieran, vender cuando quieran. Solo que la recomendación, ¿cuál es? Esperar que coja un valor comercial. Muchas personas dicen, ah, yo voy a poder vender y reciben un proyecto hoy y ya quieren vender a los 2 o 3 días y no es así. O sea, la recomendación es hacerlo al tiempo, que coja un valor comercial. Listo. No siendo más, pues igual aquí esta es la información del subsidio de vivienda. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Aquí está toda la información en la página. Cualquier duda conmigo. Aquí también están los teléfonos. Por acá al final están los teléfonos y los correos del área de vivienda. Si de pronto quieren comunicarse directamente con ellos, lo pueden hacer para que tengan la información. Conmigo también, ¿sí? Pueden también tener la información. Con Andrea le comparten mis datos, le pueden recepcionar las inquietudes con ella para que ella las socialice conmigo. Con mucho gusto podemos arrancar con eso, ¿cierto? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Señor Sebastián, volvió a hacer la mano. Álvaro, sí, una última preguntita. Entonces, yo le entiendo que eso sería como para el próximo año, ¿cierto? Esos subsidios. O sea, para este año ya no aplicaría. No, no, señor. No aplicaría por las condiciones que le mencioné. Sí, bueno. Y entonces, digamos, en el caso que, digamos, usted esté interesado, ¿cierto?, en empezar el proceso de todos los subsidios y todo, uno inicialmente, ¿dónde debe dirigirse? Para la tomar... postulación, sí, señor. Sí. Para la postulación sería a partir del siguiente año. Igual el área de vivienda siempre está brindando atención de asesoría. Nosotros lo podemos asesorar en cualquier momento que usted se quiera acercar. Pero la postulación sí se hace a partir de abril del próximo año. Entonces nosotros lo asesoramos, indicamos todo el proceso y usted ya se postularía, pero el siguiente año. O sea que igual, bueno, ya sería entonces en la oficina de Confenalco que uno ya, pues hace ya las averiguaciones bien para postularse y eso. Sí, pero ellos les van a contar básicamente lo que yo les conté. Y eso que yo fui más al detalle, pero ellos les van a contar lo mismo, prácticamente. ¿Sí? Igual, como esta reunión fue grabada, entonces me imagino que Andrea les compartirá a ustedes el video para que ustedes si quieren volverlo a ver, para que tengan un poco más de claridad los que de pronto se conectaron hace poquito, para que escuchen toda la charla. Listo, Álvaro, muchas gracias. Caballero, con gusto. Muchachos, no, agradecerles por escucharme el día de hoy. Este espacio solamente era para hablar el tema de vivienda. Ya próximamente vamos a tener más espacios para contarles el resto de los servicios, porque Confenalco no es solo vivienda, Confenalco tiene cantidades de servicios que ustedes no se imaginan y yo sé que les va a servir a todos ustedes. Vamos a tener más espacios para poderles contar de los diferentes beneficios que tiene la caja. Pero pues esta invitación en este momento era solamente para el tema de vivienda, ¿sí? Y por eso quise explicarles como al detalle, quise gastar esta horita con ustedes, porque el tema de vivienda es largo y por eso se pidió este espacio. Pero ya vamos a tener próximamente más tiempos para poderles seguir actualizando más información de interés de la caja. ¿Listo? Nuevamente, les recuerdo nuevamente la asistencia, por favor. Qué pena ser tan cansón. Y les agradezco mucho por escucharme en el día de hoy. Entonces usted me diría, Andrea, ya podemos terminar la reunión. Andrea.
No sé, Andrea, ¿les quiere dar alguna información a los muchachos? Si no es así, pues ya culminaríamos entonces y les agradecería mucho a todos ustedes por la participación. Que tengan un buen día a todos ustedes. ¿Me están escuchando? Sí, la escuchamos. Listo. No, decirles que lo que informaste, que realmente se grabó la capacitación, entonces para aquellos que de pronto no pudieron estar desde el principio, no hay problema. Y ya para los que no se pudieron conectar, igual les pueden replicar la información de que se grabó, por si van teniendo igual dudas, la pueden volver a visualizar y ya en el momento en el que vayan a hacer todos los formularios y a postularse y a hacer todo, pues igual en esto nos podría acompañar Álvaro para que sepan pues que tenemos como ese apoyo. Claro que sí. Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Espero que esto haya sido pues como muy beneficioso y que hayan estado enterados y ya como para que empecemos a replicar la información con los compañeros. Perfecto. Feliz día a todos. Que tengan un buen día a todos. Muchas gracias.